Yo soy la luz. Soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Cuando nosotros nos ponemos en el contexto en el que el Señor Jesús instituye la Eucaristía, tenemos que recordar que Él es el Hijo de Dios, que para Dios no hay imposibles, que Él toma nuestra naturaleza humana para decirnos que Dios nos ama a pesar de que tengamos problemas o dificultades. La misma vida del Señor Jesús está inmersa en el pecado del mundo, como también está nuestra propia vida. Y así quiso tomar y asumir nuestra realidad para que cualquiera de nosotros, en la situación en la que estuviéramos, supiéramos que nuestro dolor no es ajeno a Dios. El Señor Jesús nace en un hogar pobre. Ni siquiera tiene un lugar donde nacer. Yo recuerdo un joven, un amigo que me decía en alguna ocasión que ellos eran tan pobres que su mamá lo había tenido en una caja de zapatos. Y yo le decía, pues el Señor Jesús estuvo en un pesebre. Él tuvo que ser llevado hacia Egipto, una tierra lejana, como un migrante, como un pobre, como algunos de los indígenas que llegan a nuestras ciudades y que no hablan el español. Nosotros los miramos feo. Así miraron a Jesús. No hablan nuestra lengua y están sucios. Así estaba Jesús y así estaba María. Nosotros nos quedamos con la idea de los nacimientos en donde a veces incluso les ponemos capas doradas. Pero la vida de Jesús fue otra cosa. El hambre que tuvo que haber padecido de niño. La pobreza que rodeaba su vida. El miedo de sus padres de que lo fueran a matar a él siendo aún inocente. Ya sabemos que María Santísima incluso experimentó el rechazo del padre adoptivo de José. María, y podríamos decir Dios, entiende la situación de aquella mujer que quizás sintiéndose sola puede experimentar el deseo de abortar o estar en la tentación de abortar. María jamás pensó en eso, pero entiende lo que es sentirse sola y desamparada, para que ninguna mujer que hubiera intentado abortar, o incluso la que hubiera abortado, pensara que Dios es ajeno a su dolor. La vida del Señor Jesús entonces va a transcurrir en medio de la vida de un carpintero, No vivía en palacios, no iba a universidades, tenían carencias. Y cuando comienza a predicar, pues lo encontramos efectivamente pobre, pero ¿saben? Lo encontramos libre para amar. Nosotros en ocasiones nuestros huecos de amor los queremos saciar con una tarjeta. No tengo dinero, pero los demás no tienen por qué darse cuenta. Al contrario, yo tengo que presumirles y no me doy cuenta que tengo una carencia de amor. El Señor Jesús puede sanar también nuestros egoísmos y nuestro afán de aparentar, porque Él fue pobre.
porque nos muestra que no necesitaba de ninguna cosa para poder ser feliz, más que de Dios, más que de su Padre Dios. A Él lo vamos a encontrar efectivamente enfrentando las tentaciones y superándolas, porque confía en su Padre Dios. Y lo vamos a encontrar haciendo el bien a pesar de que sus amigos lo traicionan. ¿Cuántas veces tú y yo no queremos hacer algo por el qué dirán? O porque mi hermana, mi prima, mi esposo, mi hijo, mi amiga me traicionó. El Señor Jesús jamás dejó de amar. Y ese amor le llevó a formar a multitudes que lo seguían, a los que les daba incluso de comer, y que a la hora de la hora lo traicionaron, y que ni siquiera en la cruz dejó de amar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo dejaron solo y aquellos que lo estaban crucificando. Pero la cruz es precisamente la expresión de su amor. Es que nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por ti y la dio por mí. Y sigue manifestando precisamente ese amor en la hostia consagrada. Cuando nosotros pensamos en el momento en que se instituye la Eucaristía, sabemos que se hace en una cena. ¿Sí? Jesús no nos salva como por accidente, No, su determinación era clara. Él ha venido a dar la vida por nosotros. Lo dirá: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y la doy porque amo. Y te lo dice a ti: doy mi vida por ti. El Señor Jesús, en la última cena, toma un pan, toma un vino, dirá: es mi cuerpo, es mi sangre. Los apóstoles no entendieron lo que estaba ocurriendo en ese momento. Juan intuirá algo cuando ve morir en la cruz y piensa lo que había sucedido en la última cena: es mi cuerpo, es mi sangre. En la cruz, Él está entregando efectivamente toda su vida y todo su dolor, todo lo que Él padeció, porque te ama, por salvarte a ti y por salvar a la humanidad. Podríamos decir que entre la última cena y la muerte de Jesús en la cruz está Getsemaní, está la oración, está la confianza en su Padre Dios. Bien, pues la última cena, la muerte de Jesús, íntimamente unidas. Es un anticipo incruento de la pasión de Jesús, cruenta, que se da el Viernes Santo. Jesús muere. Sus apóstoles están tristes, están llenos de miedo, piensan que todo acabó. Pero Cristo resucita y entonces logran comprender que las palabras del Señor Jesús tenían un significado que iba más allá de un jueves, el primer Jueves Santo, y que era para toda la vida, porque el Señor lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y los apóstoles, llenos de asombro, comenzarán a celebrar aquellas primeras Eucaristías en las que estaba presente la Virgen María. San Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios: porque a mi vez yo les doy lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús en la última cena tomó un pan, tomó un vino y dijo sobre ellos: es mi cuerpo y es mi sangre. Y a lo largo de los siglos, la Iglesia ha conservado este tesoro, es nuestro mayor tesoro, y lo ha extendido por todo el mundo en las comunidades católicas, haciendo presente a Jesucristo en las especies del pan y del vino en cada celebración eucarística. Yo quiero decirte que el Señor Jesús está ahí presente en la hostia consagrada porque te ama. Que cada domingo y todos los días, cada vez que se celebra la misa, Él, a pesar del dolor y el sufrimiento, está contento porque ofrece su vida por ti y porque te ama. Si cada uno de nosotros pensáramos que cuando vamos a misa el Señor nos está esperando,
Si pensáramos que Él es, que nosotros podemos ser motivo de felicidad para Él, efectivamente tendríamos que procurar estar llenos de entusiasmo, sin falta, con alegría ante Jesús de Eucaristía y participar de la Sagrada Eucaristía. Bien, sobre esto vamos a dejarlo así como si pusiera una luz encendida que necesito que después retomemos, lo que es la pasión del Señor Jesús. Y vamos a introducirnos precisamente a lo que es la celebración eucarística. La celebración eucarística no es nuestra celebración, es la celebración de Jesús en honor al Padre. Cuando nosotros vamos a misa, participamos en ella, pero quien está actuando, quien está orando, es Jesús mismo. Pensemos que el sacerdote efectivamente nos da la bienvenida, pero es Jesús el que nos recibe y es Jesús el que nos perdona. Es la oración de Jesús la que nos da vida nueva. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es Jesús mismo quien te está hablando. Y aquí yo les voy a decir lo siguiente. Hay algunas personas que dicen, pues a mí me gusta ir a misa con este padre y con aquel no tanto. O este sí habla bien, aquel no habla bien. Este regaña y este no. Y yo les pregunto, ¿y qué te dijo la palabra de Dios a ti? Porque la palabra de Dios no es lo que no es lo que el sacerdote dice. La homilía tiene que ser una prolongación de la palabra de Dios. Pero si te gustó o no te gustó lo que el sacerdote dijo, Dios de todas maneras te habló. Y les voy a dar un tip. Cuando yo era seminarista, desde que estaba como laico, yo iba a misa y entonces el día anterior ya había leído las lecturas, o ese día antes de la misa, o si no, en la misa, y entonces hacía como mi propia homilía. Y yo decía, a ver qué me dice Dios hoy. Y cuando ya escuchaba al sacerdote, decía, ¡ay, qué bueno! Coincidió, como que lo que Dios me dijo hoy es lo mismo que me dijo el sacerdote. En algunas ocasiones, el sacerdote tenía otro camino, y yo decía, esto es lo que a mí Dios me pide, pero también me pide algo más por lo que el sacerdote me está diciendo. Y esto es en serio y en broma, Y en ocasiones decía, pues creo que lo que me dijo Dios a mí fue mejor que lo que me está diciendo a través del sacerdote. Es que, recuerda, en la misa es tu diálogo con Dios, tu diálogo con Dios. No le eches la culpa al sacerdote si no vas a misa. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Tuya o del sacerdote? Tuya, ¿verdad? Entonces, vayamos a misa con fe. Bien, una vez que se ha proclamado la palabra de Dios, renovamos la fe porque no es solamente mi fe personal, es la fe comunitaria. Pero entramos en el momento central de la misa, cuando el sacerdote, en el nombre de Jesús, proclama las palabras de Cristo mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese momento podríamos decir, Dios deja su cielo y se hace presente en el altar. En ese momento cada uno de nosotros tendríamos como que postrarnos en adoración al Señor, porque es el momento en que el Señor está renovando, se está actualizando su sacrificio en la cruz. Muere por ti y por mí en la cruz para redimirnos, para que tengamos el perdón de nuestros pecados, para que tengamos paz en nuestra vida. Por eso, cuando el sacerdote levanta el cáliz y el cuerpo de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, le están presentando al Padre las ofrendas, no del pan y del vino, ese ofertorio fue previo,
le está ofreciendo al mismo Señor Jesús. Pero el sacerdote nos invita a todos a que nos unamos al sacrificio redentor de Jesucristo. Es el Señor Jesús quien configura, quien realiza la Eucaristía, la misa, y nosotros nos ofrecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Nos ofrecemos al Padre, unidos al Hijo, movidos por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues entonces, con confianza, podremos decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Es que Jesús nos compra con su sangre, es que Jesús nos hace hijos de Dios con su sacrificio redentor. Y entonces podemos decir: Padre nuestro. Comulgaremos después del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre con el desayuno que acabamos de tomar? Nosotros lo vamos a transformar en nosotros mismos, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros comulgamos del cuerpo de Cristo? Nos transforma en Él. Esto es lo que dice San Agustín. Es una gran diferencia entre cualquier alimento. Cualquier cosa que yo me como, la hago mía. Pero cuando como a Jesús, me hace suyo. Es ahí donde nosotros deberíamos entender que la misa es efectivamente una estrecha y profunda comunión con el Señor Jesús. Pero es entonces comulgar con el hermano que está a mi lado. Y es entonces cuando inicia también la dimensión social de la Eucaristía, porque tengo que estar atento a mis hermanos, a los más pobres, a los más necesitados. Vivir la Eucaristía con intensidad es ser profundamente caritativo con aquellos que me rodean. Es dejar que el amor de Dios cambie y transforme mi vida para que entonces yo sea expresión del amor de Dios para todos y en particular los más pobres y los más necesitados. Pero si este es el sentido de la Eucaristía, yo quiero decirte, querido hermano, que en el mundo Jesús tiene como 3 lugares especiales donde le gusta quedarse. Uno de ellos, efectivamente, es el altar. Deja su cielo para estar en el altar. Una vez que se ha celebrado la misa, Jesús Eucaristía es reservado en el sagrario. Ese es como el otro nido de Jesús. El altar es uno, el sagrario es otro. Ahí está. El tercer nido es la custodia. Ahí es expuesto Jesús. Deja su cielo para estar expuesto, para mirarte, para ayudarte, para amarte. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el altar? Unirnos a Jesús en su sacrificio. Él dejó su cielo y renueva su sacrificio. Unamos nuestra vida, nuestra dolencia, nuestras enfermedades, nuestras penas al sacrificio del Redentor de Jesucristo en la cruz. Él murió por todos, nosotros ganemos, compremos almas para Dios en el altar. El Señor Jesús, podríamos decir, su cielo en la tierra es el sagrario. Visítalo, contémplalo, ámalo, haz silencio contemplando a Jesús en el sagrario. Jesús deja su cielo y está en la custodia. Y desde ahí te mira y desde ahí te escucha. Bien, pues cada uno de nosotros tenemos que ser el altar de Jesús. Tendríamos que decirle: Señor, sacrifícate en mí y yo quiero sacrificarme contigo. Cada uno de nosotros tendríamos que ser el sagrario de Jesús. Jesús, así como estás ahí oculto para escucharme, así quiero tenerte en mi corazón para escucharte. Y finalmente, así como estás expuesto, válete de mí. Hoy te presto mis manos, mis pies, mis labios, para que te conozcan, para que te miren. Transfórmame, Señor Jesús. Porque a la larga, querido amigo, yo quiero decirte que el Señor Jesús no deja su altar, no deja su cielo para estar en el altar.
donde quiere estar es en tu corazón. No deja su cielo para estar en el sagrario. Quiere estar en tu corazón. Quiere que tu corazón sea su sagrario. No deja su cielo para quedarse en la custodia. Quiere que tú seas su custodia. Por lo mismo, querido hermano, apreciemos esa presencia de Jesús en cada celebración eucarística y vayamos con profundo júbilo, vayamos con profunda alegría al encuentro con el Señor en cada celebración eucarística, principalmente en la misa dominical. En este momento yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie todos. Y vamos a poner la mano en el corazón y vamos a cerrar nuestros ojos. Pon la mano en el corazón. Al inicio de este desayuno, Kimberly decía, levante la mano quien tiene una preocupación. Contempla a Jesús en el altar. Contempla cómo Jesús se ofrece en el altar para la redención del mundo. Eso que a ti te duele, eso que podríamos decir es tu cruz, únela a Jesús. Dile, Señor, si tú moriste por mí en la cruz y el dolor no te detuvo para seguir amando, ante esta preocupación, yo no quiero dejar de confiar en ti y de amarte. Quiero ofrecerme a mí, al Padre, unida a ti, Jesús. Te ofrezco mi enfermedad, te ofrezco mis preocupaciones, mis anhelos, mis alegrías. Todo cuanto tengo, todo cuanto soy, a ti te lo debo, a ti te lo doy. Y en tu sacrificio redentor me ofrezco al Padre. Piensa ahora en el sagrario. Y dile, Señor Jesús, las preocupaciones que tengo por mis seres queridos, aquí las pongo. Ellos son tuyos. Mis problemas son tuyos. Yo sé que tú me escuchas porque estás en el sagrario. Pero yo quiero confiar en ti. Quiero poner mis odios y mis resentimientos. Sáname, Señor. Quiero poner todas aquellas cosas que no entiendo de mí y que tú amas en mí, aunque yo no me dé cuenta. Quiero amarme y aceptarme tal y como soy, porque tú moriste por mí en la cruz y efectivamente me acepto como soy. Pero te pido, haz, Señor, que yo sea como tú quieres que sea. Y te contemplo en la custodia. Y me doy cuenta que en ti soy hijo, soy hija de Dios. Y me doy cuenta y reconozco que la humanidad gime porque necesita el testimonio de los hijos de Dios. Fortaléceme, Señor. No permitas que sea un católico triste, avergonzado, sino que sea una persona que da testimonio de su fe. Sí, Señor, soy débil, necesito de tu perdón, y tú por eso me perdonas y me renuevas. Necesito de tu paz, necesito de tu alegría y de tu fortaleza. Sí, Jesús, quiero ser tu custodia. Quiero que a través de ti, de mí, te manifiestes a los demás. Y a ti, María, mujer eucarística, te pido que pongas mi corazón en el tuyo para que desde ahí yo pueda contemplar, amar, adorar, servir a tu Hijo Jesús. Jesús Eucaristía,
te quedas en medio de nosotros en esta eterna acción de gracias al Padre por la vida que nos dio. Así también yo quiero ser Eucaristía. Quiero ser una constante acción de gracias unida a ti, Jesús, por el don de la vida, por la familia que tengo, por lo que tú me has pedido y lo que me has dado. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias, porque reconociendo que del Padre has salido, Jesús, y al Padre has vuelto, reconozco que también yo he salido del Padre y que al final de mis días al Padre he de volver. Por eso, Señor, me entusiasma estar contigo, porque si experimento tu paz y tu alegría aquí en la tierra, entonces ya sé lo que es, o he tenido una probadita de lo que es el cielo. En tus manos me pongo, Señor, para que me llames el día que tú quieras. Pero mientras estoy aquí, concédeme la gracia de experimentar tu amor, de dejarme amar por ti, de amarte a ti y darte a amar a todos los demás. Jesús, Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser para que eternamente desde el sagrario de mi corazón te adore. Espíritu Santo, configúrame a Jesús en el amor y en el servicio. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios que está con nosotros. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.